Muy bien, bienvenidos a este nuevo tutorial. Esto va a ser un pequeño tutorial de cómo crear un pequeño juego de terror en C++. Si escuchan una música de fondo, esa música es parte del juego, es la parte del menú. Entonces le vamos a dar Enter. Entonces, ¿qué hace este pequeño juego? Este juego me basé en un pequeño juego que cuando yo era niño veía videos de terror de gente asustándose jugando un laberinto en donde tocabas los bordes, obviamente te asustabas. Entonces, de ahí saqué la idea. Y es exactamente lo mismo, o sea, tocamos un borde, el típico screen, perdón si está muy alto el screen, y pues es lo mismo, ¿no? Tenemos que avanzar hasta llegar al otro punto rojo, pero este tiene la pequeña diferencia que cada vez que vas perdiendo, eh, pues te va cambiando el fondo, poniendo imágenes, tampoco no puedo poner imágenes muy aterradoras porque esto va para YouTube, por lo tanto no puedo poner imágenes con muchas cosas feas. Y asimismo, mientras más intentos vayas perdiendo, eh, te va, el juego te va metiendo una música de atmósfera para que te sientas así como esa sensación, más de entrar en terror. Entonces, para crear este programa, lo que vamos a necesitar es el uso de CodeBlocks y de la librería Allegro. La librería Allegro nos va a servir muy importante para poder meter imágenes y sonidos a nuestro juego. Si tú no tienes instalado el CodeBlocks o no sabes cómo instalar este Allegro, en mi canal hay un video donde muestro cómo instalar CodeBlocks y asimismo en esa misma carpeta donde descargas Allegro tengo la descarga del CodeBlocks para que puedas, si no tienes ninguno de los dos, para que puedas descargarlo de una vez. Entonces vamos a crear, ya teniendo instalado el CodeBlocks y Allegro, vamos a crear un nuevo proyecto, el cual en este caso lo voy a poner en aplicación de consola. Lo voy a utilizar en lenguaje C++, lo voy a guardar en este caso de escritorio, le voy a poner este juego de terror, esto es para lo que voy a mostrar, cómo se hace, y simplemente aquí es donde lo guardas, esta parte no lo muevan, se queda exactamente igual, y vamos a crear nuestro pequeño juego. Muy bien, y tenemos esto, normalmente les sale esta pestañita, que es donde se encuentra el juego, si no les llegará a salir, simplemente se van a View y lo ponen en Manager, y les va a salir aquí, y este va a ser el main de nuestro proyecto. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser agregar pues, nuestra librería Allegro. Nuestra librería. Entonces, en la parte del main vamos a hacer lo siguiente. Bueno, esta parte lo puedo borrar, el hola mundo. Y vamos a agregar lo siguiente. Allegro, guión bajo, init. Y cerramos. ¿Para qué sirve esta función? Esta función nos inicializa Allegro. Entonces, no solo hay que agregar la librería, sino hay que agregar esto en el main para que sepa nuestro programa que vamos a llamar o vamos a utilizar a nuestra librería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser el siguiente paso? El siguiente paso va a ser instalar la función install keyboard. Esta nos va a ayudar mucho porque vamos a utilizar, nos detecta el teclado, entonces va a ser mucho más cómodo utilizar el teclado. Entonces tenemos que instalar el teclado, que también tenemos que hacer, pues tenemos que instalar el mouse, ya que vamos a utilizarlo para hacer el desplazamiento. Tenemos que agregar la función set-color depth, y aquí lo vamos a dejar en 32 bits, que es como la profundidad de bits que vamos a utilizar en nuestro juego, que en este caso va a ser de 32. Lo siguiente que vamos a agregar va a ser gfx mod, y aquí vamos a inicializar esta función. Entonces vamos a poner gfx autodetected window, ponemos coma y lo vamos a dejar en 500 por 500, y aquí lo dejamos en 0,0. Esta función para qué nos sirve, para detectar la tarjeta gráfica que tenemos en nuestro dispositivo. Por eso es GFX, o sea, para que detecte la pantalla, y asimismo me crea una pantalla de 500 por 500 bits, píxeles, perdón. Entonces, de esta manera vamos a crear o vamos a hacer que nos visualice esa pantalla. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser copiar vamos a cerrar esta parte y vamos a crear esta pequeña función que lo voy a dejar en la descripción para que ustedes nada más la copien, que esta función es la encargada de
Entonces esta función nos va a ayudar a generar el sonido que nosotros le pasemos. Entonces, por lo tanto, si dan cuenta, simple es un if, donde llama esta función instant sort, que detecta dos tipos de sonidos, que es digi y midi. Si los detecta o si encuentra esos sonidos dentro del programa, pues simplemente nos va a ejecutar la función. En caso contrario, nos va a mostrar este mensaje, que significa que no ha detectado ningún sonido. Y esto tiene que ver con el volumen que va a salir en las diferentes entradas y salidas de nuestro audio. O sea que 100% significa, o sea que si traes dos audífonos, significa que las dos salidas van a ser de 100. Obviamente, si bajamos, significa que el sonido se va a bajar un poco. Ya que tenemos esta parte creada, algo muy, muy importante que deben de saber es que eh, vamos a utilizar imágenes. En esta parte, en este caso debemos utilizar imágenes con formato BMP, ya que Allegro no carga cualquier tipo de imagen, simplemente carga formato BMP, que es un mapa de bits. Entonces deben de saber que cualquier imagen que vayan a ingresar debe estar en formato BMP. En el video como tráiler que subí de la introducción, subí se puede decir que subí cómo jugar el juego, y asimismo en esa misma carpeta están todas las imágenes que vamos a utilizar, que son todas estas, así que para que las puedan descargar, así asimismo puedan probar el juego si les interesa, si no simplemente nada más agarrar las imágenes. En este caso vamos a utilizar estas imágenes que tenemos aquí. Recuerden, muy importante, guardar las imágenes en el mismo lugar donde tienen el main, el main del programa, para que no tenga conflicto el programa a la hora de encontrarlo. Ya sabiendo eso, bueno, vamos a crear aquí. Algo muy importante en Allegro es que deben de mostrarle dónde es el final del main. Así que cuando termina nuestro main debemos de poner esta pequeña función, porque la función Allegro no sabe determinar dónde termina el main. Entonces debemos ayudarle poniendo esa función para que sepa dónde se termina nuestro main. Entonces lo primero que vamos a crear va a ser cómo crear un bitmap. En este caso vamos a crear el siguiente bitmap, que va a ser, vamos a crear un bitmap que es de tipo puntero, que en este caso lo denominaré como buffer. Y vamos a crear, es crear y un bajo bitmap, y en este vamos a crear un bitmap o un mapa de bits de 500 por 500. ¿Por qué de 500 por 500? Porque es el mismo tamaño que la ventana que nos va a generar. Obviamente pueden crear un bitmap mucho más grande, mucho más pequeño, pero siempre se va a mostrar una pantalla de 500 por 500, y que tenganlo muy en mente. Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear llamar al bitmap de tipo puntero llamado, que en este caso lo denominaré como como punto, y lo voy a igualar a load. Aquí es donde vamos a cargar nuestra primera imagen, es load-bitmap, y esta función sirve para cargar imágenes. ¿Y cómo vamos a cargar nuestras imágenes? Muy sencillo. Tiene dos parámetros esta función. El segundo parámetro siempre es nulo. Entonces pónganlo así. El primer parámetro es el más importante. ¿Por qué? Porque en el primer parámetro le vamos a pasar de el nombre de la imagen que queremos cargar. En este caso la imagen se llama punto. Por lo tanto, debemos ponerlo exactamente cómo se llama la imagen, y asimismo tenemos que poner el formato en que está impreso, punto BMP. Esta imagen de punto lo vamos a utilizar para mostrar el ratón en pantalla, o sea que cuando se mueva el ratón, asimismo pues se muestre ese bitmap en vez de la típica punta de ratón. Lo siguiente que tenemos que crear vamos a crear otro bitmap. En este caso también todos son de tipo puntero, el cual le vamos a pasar a fondo, y le vamos a cargar la siguiente imagen, punto guión bajo bitmap. En este caso la imagen se llama fondo, punto bmp, y el segundo parámetro, recuerden, siempre es nulo. Y es esta imagen que tengo aquí, es un cuadro blanco de 10 por 10 píxeles. Este igual es un punto pero amarillo de 10 por 10 píxeles, y ya tenemos cargadas esas dos imágenes por el momento.
Para seguir creando nuestro juego, vamos a crear una variable booleana, la cual denominará game, la cual va a ser igualada a verdadero. Y vamos a crear un while, donde digamos que se ejecute mientras game sea verdadera. Entonces, esta es siempre la base de cualquier juego. Asimismo, en esta parte vamos a llamar a las funciones position mouse, y en este caso las vamos a poner en 0,0. ¿Para qué sirve esta función? Significa que en las coordenadas de nuestra pantalla, en la posición 0,0, queremos que se posicione siempre en nuestro ratón. Entonces, para iniciar el juego, quiero que se muestre ahí. Asimismo, ustedes pueden ponerle los valores que quieren, dependiendo de dónde los quieren mover. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es lo siguiente: llamar a set-mouse rango. Y aquí le vamos a dejar como 0,0,500,500. ¿Y para qué nos sirve esta función? Es para determinar el movimiento del mouse. Estamos diciendo que el mouse solo lo queremos que se desplace en un cuadrado de 500 por 500, obviamente iniciando desde las coordenadas 0,0 de nuestra pantalla. O sea que si ustedes quieren mover ese cuadro donde se puede mover nuestro mouse, simplemente sería modificando estas dos primeras. Luego la siguiente función es set-mouse-speed. Y aquí lo voy a dejar como 3,3. Esto simplemente es el movimiento en X y Y del ratón, o sea, qué tan rápido se puede llegar a desplazar. Ustedes lo pueden subir, lo pueden bajar. Yo lo dejo estático como 3. Ahora vamos a crear nuestra primera parte del juego. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Antes que nada, vamos a poner a definir unas cosas, que en este caso va a ser como max call, que quiero que tenga el valor de 50, y define max fill, que es el número de columnas y filas que quiero en mi juego. En este caso quiero tener 50 por 50. Entonces ahora vamos a crear lo siguiente: un carácter tipo char. Vamos a crear una función tipo char, que en este mapa que quiero que sea un arreglo tridimensional. En este caso quiero que sea de 6 y que tenga los rangos del máximo de columnas y el máximo de filas. Y vamos a inicializar esta parte de nuestro programa. Las vamos a inicializar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si se dan cuenta, esta función va a ser muy importante para crear nuestro laberinto en el juego, y asimismo tiene que ver un poco con los niveles del mismo juego. Técnicamente, esta parte o esta variable significa que en este caso tenemos hasta 6 niveles. Que es pues, los principales, o sea, dependiendo cuántos niveles ustedes quieren agregar, aquí modifican esta. Aquí solamente esto es para crear nuestra pequeña matriz de 50 por 50. Y en este caso vamos a dibujar esa matriz. Yo hice lo siguiente para poder dibujar nuestro laberinto en pantalla. Esta es una matriz de 50 por 50. Si 50 lo multiplicamos por 10, nos va a dar 500, que son los 500 que tiene nuestra pantalla. ¿Y por qué por 10? Porque esas dimensiones tienen nuestro punto y nuestro fondo, que van a determinar lo que se llamaría el laberinto o las dimensiones del laberinto. Entonces, lo que hice aquí fue primero a llenar de puras X mayúsculas toda la matriz completamente. Entonces, y después lo que hice fue hacer como un caminito de laberinto. Si se dan cuenta, los espacios donde no hay X es la parte del laberinto. Y aquí simplemente puse una A, que es el inicio, y unas B, que dan a entender el final. Yo sé que ahorita parece un poco confuso, pero van a entender para qué sirve esto. Ya que tenemos eso, vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear una clase, que en este caso denominaré ether, y
vamos a inicializar nuestra pequeña clase. Entonces vamos a poner nuestros datos privados, private, y nuestros datos públicos, public. Muy bien, y vamos a crear nuestra primera función. Entonces vamos a crear nuestra función mapeado, la cual le vamos a pasar que reciba un bitmap que es de tipo puntero, que en este caso lo denominé buffer, un segundo bitmap de tipo puntero, que en este caso va a ser fondo. Le vamos a pasar asimismo otro bitmap de tipo puntero, que en este caso va a ser meta. Y por último vamos a pasar un dato entero, que en este caso va a ser nivel. Pues ya teniendo esto, vamos a crear nuestro pequeño mapeado. ¿Y cómo lo vamos a crear? Pues vamos a crear un for anidado. Entonces vamos a crear los fors, y en cada for vamos a crear lo siguiente. En el primer for vamos a crear la variable i, la cual va a ser igual a bueno, en este caso la variable c, que va a ser igual a 0 porque es c de columnas, el cual va a ser de c va a ser menor al máximo de filas, y donde c va a tener un aumento en 1. Luego en nuestro siguiente for vamos a crear una variable denominada f de filas, el cual f debe ser menor al máximo de columnas, y donde f tiene un aumento en 1. Pues ya teniendo esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un if en donde digamos que si mapa en la posición nivel, en la posición f, en la posición c, es igual a un espacio en blanco, pues vamos a llamar lo siguiente. Vamos a llamar a la función draw-sprite. Y en esta función vamos a poner lo siguiente. En la primera parte de esta función me dice en dónde lo quiero pintar. Entonces, ¿dónde quiero pintarlo? Pues lo quiero pintar encima del buffer. ¿Qué quiero pintar? En este caso quiero pintar a la variable fondo. Y en esto voy a hacer lo siguiente. C por 10 y F por 10. ¿Y esto qué quiere decir? Significa que en el posicionamiento C y F, que recuerden que es nuestra pequeña matriz, significa aquí lo siguiente. Supongamos que aquí es X, entonces, supongamos aquí es un espacio en blanco. En este está en el posicionamiento 0,0. ¿Eso qué nos quiere decir? Que en 0,0 me va a imprimir, porque S y F equivalen 0,0, me va a imprimir a la imagen fondo sobre el buffer. ¿Pero por qué por 10? Pues muy sencillo, si se dan cuenta, fondo tiene las dimensiones de 10 píxeles por 10 píxeles. O sea que lo vamos a desplazar 10 píxeles por 10 píxeles, porque si no lo hacemos va a quedar todas las imágenes súper pegadas. Entonces de esa manera lo debemos de multiplicar. Esto es para crear el fondo de nuestro juego. Ahora vamos a crear lo siguiente y vamos a poner mapa en su posición nivel, en su posición F, en el posicionamiento C, es igual a la letra A mayúscula. Simplemente voy a copiar esta parte, lo pego y en este caso va a ser B. Si alguna de esas dos letras se encuentra en nuestra matriz, pues lo único que vamos a hacer es volver a llamar a la función draw-sprite, y entre paréntesis ponemos a buffer, que es donde lo queremos imprimir, a meta, que es el nuevo bitmap que queremos imprimir, y igualmente C por 10 y F por 10. Entonces ya tenemos esta parte y ahora vamos a hacer que se muestre en nuestra pantalla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llamar a llamar a nuestra clase ter, que en este caso la voy a denominar como J1, y voy a hacer aquí lo siguiente. Voy a hacer que J1. Mapeado, a la cual le voy a pasar al buffer
la cual le voy a pasar a fondo, la cual le voy a pasar a meta, la cual le voy a pasar a nivel, que son los 4 cosas que le debemos de pasar: buffer, fondo, meta y nivel. Eso me recuerda que no hemos creado o no hemos llamado a la función al buffer meta. Entonces voy a crear ese nuevo bitmap. Nomás voy a copiar aquí, voy a poner la palabra meta, y aquí lo voy a llamar de cómo se llama la meta. La meta es este punto meta. Entonces lo voy a dejar así, y este punto rojo va a ser la meta. Meta.bmp. Entonces ya tenemos cargada esa imagen. Pero ahora nos falta algo que todavía no tenemos. Estamos dibujando todo sobre el buffer, pero si se dan cuenta, no hemos creado el buffer. O sea, no hemos hecho que el buffer se imprima en la pantalla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Ahora ya vamos a la función bleed y le ponemos, ¿qué quiero que se imprima? Pues quiero que se imprima el buffer. ¿Sobre qué quiero que se imprima? Pues quiero que me lo imprima en la pantalla, que la pantalla es la que creamos en esta parte del código. Entonces, ¿qué posicionamientos quiero que tenga? Pues quiero que esté en 0,0,0,0 y que tenga las dimensiones de 500 por 500. ¿A qué se refiere? O sea, 500 por 500 es la dimensión de la pantalla y asimismo de nuestro buffer. ¿Esto qué tiene que ver? Aquí hace referencia a en qué posicionamiento de la pantalla lo quiero. En este caso quiero que se imprima desde 0,0 y asimismo estos son los espacios que me indican de todo el tamaño de mi buffer hasta qué distancia quiero. En este caso quiero que se imprima todo, por lo tanto lo dejo desde 0,0. Pues ya teniendo esto, vamos a algo muy importante que se me estaba olvidando, es crear la variable, que en este caso es la variable nivel, que la voy a igualar a 0. Y vamos a imprimir, vamos a comprobar nuestro programa. Y muy bien, ya se compiló nuestro programa. Así que si se dan cuenta, aquí lo siguiente es esto. Aquí, si le acabamos de dar en los espacios en blanco, quiero que me imprima a fondo. El fondo es un cuadrito de 10 por 10 blanco, que es esta parte. Y las metas son los puntos rojos, que en este caso se encuentran al inicio y al final. Y así hemos creado nuestro mapeado. El buffer en defecto está en color negro. Ustedes también pueden cambiar el color del buffer, pero eso, bueno, lo voy a mostrar en el siguiente video. Y si se dan cuenta, el mapeado tiene que ver mucho con cómo creé yo mi laberinto, que es el laberinto inicial que yo tengo. O sea, se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Y de esta manera nosotros podemos crear cualquier tipo de mapa, no solo este laberinto. Ustedes pueden crear ya dependiendo lo que ustedes quieran crear. De esta manera ustedes pueden crear todo un mapa eh, para cualquier tipo de videojuego. Esta es la forma en que yo creé mi laberinto. Y bueno, este es el primer video donde voy a mostrar el laberinto. Así que si te ha gustado, suscríbete, dale like, compártelo con personas que también les pueda llegar a gustar. Y espero que te haya gustado mi contenido. Asimismo, puedes seguir en mis demás redes sociales, ya que también subo avances sobre diferentes juegos que estoy creando.